Hola, muy buenas tardes. Estamos hoy una vez más aquí en el canal de la Asociación de Cáncer de Pulmón y hoy vamos a hablar de reincorporarse al trabajo. Es un tema que suelo hablar muchísimo en consulta, es un tema bastante controvertido en el que surgen muchas dudas, así que bueno, espero poder despejarte todas esas dudas y darte un poquito más de luz en esta nueva etapa. Era importante para mí poder hablar un poquito de esto porque creo que es un momento al que no se le da tanta atención como puede ser el resto de los tratamientos, ¿no? Al final, durante el tratamiento oncológico, pues sí que es cierto que suele haber muchos más consejos a nivel nutricional y a otros niveles, pero parece que una vez que te reincorporas al trabajo ya ha pasado todo y ya no nos acordamos de nada. Y esto, pues seguro que sabes que no es así. Bueno, mi nombre es Victoria Góngora. Espero que ya me conozcas. Hemos pasado bastantes ratitos aquí grabando todas estas píldoras de nutrición. Te aconsejo que le eches un vistazo al canal y veas el resto de píldoras que hemos estado hablando desde antes del tratamiento, durante, abordando los efectos secundarios, cirugías. Y en esta ocasión, como ya decía, vamos a hablar sobre el después. Entonces, ¿para qué voy a hacer yo esta píldora? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? Lo que me gustaría es que aprendieses a comer de forma saludable y nutritiva. Hemos estado hablando en el resto de píldoras cómo hacer todo esto, pero en un contexto completamente diferente, ¿no? En un contexto en el que hay más tiempo, en el que quizá sintamos como más esa urgencia, ¿no? De que como que me tengo que poner bien, entonces tengo que hacer todo lo que esté en mi mano para mejorar mi alimentación, etcétera. Y hay veces que cuando ya estamos recuperándonos, da la sensación de como que ya se nos empieza a olvidar un poquito más lo que es la alimentación. Quizá también porque a veces la hemos tenido como algo muy cerrado o algo como una forma em, como que le hemos visto un aspecto a la alimentación que quizá no es el que realmente tiene, ¿no? Hay veces que le damos hay connotaciones como que la alimentación es mágica, como que es curativa, etcétera, y que la alimentación sea muy importante no significa que tenga que ser un castigo ni mucho menos. También para repasar todos esos conceptos de alimentación que hemos ido abordando en estas píldoras, veréis que hay algunas diapositivas que puede ser que ya te suenen y para poder integrarlos en un día a día más ajetreado, porque no es lo mismo cuando yo estaba en casa de baja, ¿no? O durante el tratamiento, que ahora que tengo que volver a reincorporarme y mi vida va a ser pues, más ajetreada, más complicada. No es que durante el tratamiento no lo sea y que no sea ajetreada y que no haya síntomas, pero no es tan rutinaria como puede ser cuando se vuelve al trabajo. Y luego también, por supuesto, para sentirte con energía en el trabajo, porque si empezamos a trabajar y descuidamos la alimentación, o por de lo contrario, le damos demasiada importancia, pues tanto por un lado como por otro se nos puede ir la energía. Y estarás diciendo, ¿y cómo que si le doy mucha importancia a la alimentación me puede quitar la energía? Pues al final, si te enfocas demasiado y de manera pues como muy obsesiva, como que no la disfrutas, pues todo esto puede causar más cansancio, esa falta de energía. Te recomiendo que también le des un repaso a la píldora que hicimos sobre la fatiga y el cansancio. Vale, la vuelta al cole, ¿no? La vuelta al trabajo. Em, sí que es cierto que me gustaría hablar de las expectativas. Volver al trabajo después del cáncer puede resultar abrumador y sois muchas personas las que me comentáis que quizá en vuestro círculo más cercano es algo como que a lo que no se le da gran importancia, ¿no? Como que da la sensación de que ya se está 100% bien y que ya se puede volver a la rutina y que no sea, vamos, que es un trámite más. No, ya está bien, pues ya puedes empezar. Y claro, la persona no lo vive así. ¿Qué pasa más? Que si has estado cuidando tu alimentación durante el tratamiento,
puede que ahora lo que te preocupe sea el no tener tiempo para poder seguir haciéndolo, ¿no? Si antes tenías tiempo para preparar algunas comidas o tenías a alguien quizá más pendiente de poder hacerlo, podías planificar los menús o a lo mejor tenías alguna consulta con tu nutricionista porque tenías también más tiempo para tenerla. Ahora ha cambiado, es decir, ahora tienes unos horarios, quizá no estés trabajando desde casa, quizás sea una situación, claro, pues un poquito más complicada, ¿no? Para poder decir que, no sé, es la hora de la comida, a las 2, bueno, tengo hasta ahorita para prepararme este plato. No, quizá ahora tiene que estar hecho. Importante, pedir ayuda cuando se necesita. Lo que no podemos ponernos es la capa de superhéroe, de heroína, y pensar que vamos, que tenemos la batería al 100%, que vamos a llegar a casa y vamos a hacernos la comida o nos vamos a hacer la cena, o lo peor, encima, voy a ir a comprar y después me voy a hacer la comida. Claro, cuidado. También te recomiendo que repases el canal y ves algunas píldoras sobre mitos, sobre dietas, para refrescar conocimientos, porque muchas veces que continuamos con el chip que aún no está del todo instaurado y aún seguimos teniendo miedos a algunos alimentos, como pueden ser los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, todos esos macronutrientes que se encuentran en alimentos como los cereales integrales, los huevos, verduras, frutas. Hay personas que aún me preguntan si la fruta se puede tomar de postre, si realmente se puede tomar una fruta entre horas y no te sube los niveles de glucosa en sangre. Preguntas que ciertamente a mí a veces pues me causan bastante asombro, ¿no? Porque al final todo esto tiene que ver un poco con lo que vamos leyendo en redes sociales, bueno, en diferentes foros, chats, etcétera. Así que no me quiero enrollar más, pero échale un vistacito a esto de los mitos de los alimentos, de algunas dietas, y luego si quieres continúas con la charla. Sobre todo si hay por ahí algún mito o algún miedo con algún alimento o grupo de alimentos. Bueno, aquí la estrella, la joya de la corona, es la planificación. Realmente planificar es algo que te va a ayudar muchísimo, ya no solo con la alimentación, sino en cualquier aspecto. Es decir, si no tenemos planificado a qué hora vamos a ir a hacer ejercicio, probablemente no lo hagamos, ¿no? Si no tenemos ese hueco, va a ser difícil que yo busque un hueco y lo encuentre y vaya a hacer ejercicio, ¿no? Si tiene que estar todo lo que pueda estar en la agenda, que esté. Que luego nos sale mal, nos sale rana y no podemos, vale, pero al menos está más o menos. Entonces, vamos a ser honestos. Antes, lo que decía, ¿no? Estabas probablemente la mayor parte del día en casa y tenías más tiempo para preparar las comidas. ¿Esto ha cambiado? Pues es así. Entonces, vamos a ser muy conscientes de esto, vamos a entenderlo y nos vamos a preparar. Vamos a asumir que no vamos a llegar a casa con mucha energía, ojo, como casi cualquier otra persona, que yo soy nutricionista, pero no soy ningún ser de luz y yo llego de trabajar y yo como no tenga la comida hecha me voy a comer cualquier cosa. Ahora, que sé cualquier cosa puede ser algo nutritivo, porque yo tenga algunas conservas o tenga cualquier verdura medio hecha que pueda utilizar, ponerle un huevo y así me salvo la comida. Si no tuviese nada, por muy nutricionista que yo fuera, si yo no tuviera ningún recurso a mano para poder utilizar cuando llego a casa, pues comería francamente de forma poco nutritiva. Acabaría yo también con un bocata y cualquier cosa. Entonces, no pienses que solo tú, no pienses que, vamos, no te sientas culpable. La cuestión se trata de prepararte, de darte herramientas para poder utilizar en tu día a día y que realmente, pues, cuando llegues a casa puedas prepararte algo de forma muy sencilla porque lo tengas casi todo medio controlado. Lo que decía, ¿no? No te culpes. Vamos a intentar trabajar en esto. Otro punto importante sobre la planificación. Que tú tengas un menú planificado no significa que todo vaya a salir rodado. Es normal que no te apetezca comerte algo del menú,
Por eso es tan importante la educación nutricional y por eso es tan importante conocer que si tú tienes en el menú salmón y no te apetece salmón, pero tienes merluza, puedes comer merluza. Probablemente no suceda nada. Si no tienes lubina, pues comerás dorada. Si no tienes pollo, pues comerás pavo. Es decir, no tiene que ser todo cuadriculado. Que tú planifiques no significa que tenga que ser todo al 100% tal y como está escrito, pero sí que te da ya un poquito más de tranquilidad y dices, bueno, esto está más o menos pues aquí anotado, sé que si llego voy a tener diferentes opciones para comer, si no me apetece pues la principal, etcétera. Entonces, si haces una buena compra, si tienes suficientes alimentos en casa de mayor valor nutricional, pues puedes sustituir tu plana. Es decir, pues tú tenías, yo qué sé, brócoli, pues lo puedes sustituir por otra cosa, ¿no? A lo mejor en lugar de comerte ese brócoli, tienes la cachofa en conserva y la puedes utilizar sin ningún problema, ¿vale? Que esto tampoco abrume, porque hay veces que me comentáis mucho, es que no sé qué poner en el menú, es que a mí me gusta cada día cuando me levanto pensar en lo que tengo que comer, ya, pero esto hablamos de un mundo ideal. Es decir, sería magnífico dar una campanilla y decir, oye, quiero comer esto, y alguien estuviera en casa con nuestra comida, nuestra cena hecha. Pero claro, como esto no sucede y el día a día pues no nos permite hacer esto tal y como quisiéramos, más vale prevenir. Entonces, en cuanto a lo que hay que comer, creo que es algo que ya he repetido hasta la saciedad, pero voy a continuar repitiendo por si acaso eres nuevo y no has visto ninguna de las anteriores píldoras y si ya las has visto, vamos a dar un repasito que tengo comprobado que esto nunca viene mal. Vale, pues aquí tenemos lo que sería nuestro plato saludable. Si has visto las anteriores píldoras, sabrás que ponía tu plato saludable, pero según los síntomas. Vamos a pensar que aquí ya nos encontramos medianamente bien. Si podemos trabajar, pues entiendo que no habrá así grandes síntomas que nos lo impidan. Entonces, en primer lugar, vamos a recordar que la mitad de nuestro plato debería de componerse por verduras y hortalizas. ¿Qué quiere esto decir? Que o bien va a ser primero, por ejemplo, una ensalada o cualquier otra verdura cocinada y después pues un plato que contenga la proteína, el cereal, el tubérculo o lo que sea, o bien va a ser un plato único. Es decir, por ver un plato no significa que solo vaya a ser plato, sino que puede ser combinable. Pero la cuestión es que sí que en nuestros platos tengamos suficientes verduras y hortalizas de diferentes colores. Otra cosa importante, que lo que consumamos en cuanto a cereales sean integrales, puesto que contienen muchos más nutrientes, mayor valor nutricional que los que son blancos, por supuesto, que los refinados, y luego que podemos consumir tubérculos como el boniato, la patata, etcétera. Cereales como la avena, por ejemplo, el arroz. Simplemente lo que hay que tener en cuenta es que si yo hago más ejercicio, voy a necesitar más hidratos que si no lo hago, que si tengo una actividad más sedentaria. Esto no es que yo le tenga que tener miedo a los hidratos, sino que hay que intentar comer con un poquito de cabeza. Una persona sedentaria que trabaja en una oficina no va a necesitar la misma cantidad de carbohidratos que, no sé, un futbolista, que un atleta, ¿vale? Pero eso no significa que no los puedas consumir. Luego tenemos la parte de las proteínas, que esto sigue siendo muy importante siempre. En las anteriores píldoras también aprendimos a cómo calcularlas, que era mínimo tu peso por 1 gramo. Entonces, si yo peso 60 gramos, 60 por 1 mínimo, debería de comer 60 gramos de proteína al día. Ve para atrás en el tiempo, en las píldoras, y encontrarás también las diferentes equivalencias de la proteína, de cuánta proteína contiene más o menos cada alimento. Entonces, aquí podemos encontrar proteínas de origen vegetal y animal, como las legumbres, los derivados como el tofu, luego tenemos los huevos, lácteos como los quesos, carnes magras como el pollo, los pescados azules,
etc. Por supuesto, el papel de las grasas saludables, intentar cocinar siempre que podamos con aceite de oliva, complementar con frutos secos si queremos algunos platos, utilizarlos entre horas y luego también las semillas, ya sean las semillas molidas, hidratadas o en crema como podría ser el tahini, ¿no? Que sería una pasta de sésamo. Luego, por supuesto, el papel que cumplen las especias y hierbas aromáticas para dotar a esos platos de sabor. Y por supuesto, las frutas, ¿no? Qué mejor postre que una fruta o entre horas, qué mejor comer una pieza de fruta fresca, entera y si puede ser con piel. Entonces, ¿cómo hago yo todo esto en un día donde apenas tengo tiempo? Pues yo creo que desde el principio lo que debería quedarnos claro es que toda la familia debe de participar en la planificación de la alimentación. Es decir, que una persona haya estado enferma o que continúe enferma o que tenga cualquier tipo de enfermedad, ya no sea solo cáncer, no hace que esa persona sea la única que deba cuidar su alimentación, ¿no? Que tenga como una presión para cuidar su alimentación. Cualquier persona si quiere conservar su salud, sería recomendable que cuidase su alimentación. Entonces, creo que este es un concepto muy importante porque hay algo que veo mucho, es que, no, yo puedo comer esto, pero mi marido el otro no se lo puede comer. No, no, no. Vamos a ver. Si por diferentes síntomas en estos momentos no es adecuado tomar ciertos alimentos, genial. Pero es que ni una persona sana ni una persona que no lo esté, ni debe tomar alcohol, ni debe consumir embutidos en exceso, ni grasas de mala calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos una enfermedad, pues sí que es cierto que con mayor motivo para recuperarnos lo antes posible, también tenemos que cuidar, ¿no? Esa alimentación. Pero que no es que el resto de personas que no tengan ninguna enfermedad puedan decir, le anchas Castilla, como lo que quiera y no pasa nada. Entonces, sí que es cierto que sería recomendable también que nos sentásemos en familia, dedicásemos un par de horas a planificar ese menú familiar semanal y hacer la compra. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Pues que puede haber problemas. Es decir, pues a mí me gusta esto, pero a ti te gusta lo otro, es que yo no voy a hacer comidas, es que los nenes pues no se comen esto. No, vamos a intentar involucrarnos todos, de pequeños a no tan pequeños. Es decir, todos tenemos voz y voto en esa planificación del menú. Habrá días que sean más saludables que otros, pero sí que es importante porque eso es crear un hábito de salud. Y, por supuesto, el intentar aprovechar el tiempo del fin de semana, si hemos empezado a trabajar de nuevo, para poder dejar algunos platos casi preparados, ¿no? Esto que hablan tanto del batch cooking, que al final es pues hacer tapes de toda la vida. Eh, Muchas veces también me decís, es que no tengo tiempo. Claro, pero es que quizá no se trata de tiempo, quizás se trata de prioridades. Realmente un par de horas sí que podemos sacar del fin de semana para que luego entre semana dispongamos de un poquito más de tiempo. Quizá al principio nos cueste un poco más, pero esto luego se convierte en una rutina que suele ser bastante, bastante agradecida. En cuanto a lo que son las herramientas, claro, podemos ponernos a planificar con muy buena intención, pero que si no sabemos cómo, si no tenemos estas herramientas, no sabemos utilizarlas o nunca hemos hecho ni un huevo, pues claro, nos va a costar bastante. Entonces, voy a hablar de algunos electrodomésticos, de algunas cositas que nos pueden venir muy bien. Por ejemplo, tenemos la vaporera, bueno, el vapor es uno de los métodos de cocción más nutritivos que existen, porque es de lo en el cual se conservan los nutrientes, muy, muy, muy bien. Sobre todo, pues son las verduras. Cuando hablamos también microondas, en microondas seguro que a veces he escuchado toda esta serie de mitos, pues nada más lejos de la realidad. El microondas es un método muy rápido para cocinar. Tenéis un montón de ebooks, de guías. em, si os metéis en cualquier aplicación, podéis encontrar muchísimos recursos para cocinar con microondas. De hecho, también hay algunos envases para cocinar en el micro que son también muy, muy, muy
útiles, sobre todo también para personas que viven solas, por ejemplo, cuando alguien vive solo, pues no siempre le apetece cocinar, por tanto sí que es verdad que son cositas que podemos ir aprovechando. En el microondas, en esos envases, por ejemplo, se puede cocinar cualquier cosa, carne, pescado, verduras, o sea que es otro elemento del cual podemos disponer. El horno, en el horno, algo que se suele hacer mucho son, por ejemplo, verduras, verduras asadas, patatas, también calabaza, boniato y el resto de verduras que pueden ser berenjena, calabacín, cebolla. Al final, por ejemplo, hacer una escalivada. Cuando hacemos un par de bandejas de verdura al horno, em, esto luego se puede utilizar para diferentes preparaciones. Es decir, yo puedo tener unos pimientos y utilizar unos pimientos para hacer los rellenos, el otro pimiento para hacer escalivada y juntarlo con otro tipo de proteína, y otro pimiento lo corto a tiras y lo junto, pues no sé, con los huevos. Es decir, vamos a intentar aprovechar todo el espacio que nos da el horno para poner, pues eso, diferentes alimentos. También podemos poner patatas, boniatos, eso también nos va a ser muy útiles. Yo hago un par de patatas, un par de boniatos, los corto y los utilizo para diferentes guarniciones. Y además seguro que habréis escuchado todo esto de la técnica del almidón resistente. Así que nada, lo podemos hacer, lo guardamos en la nevera al día siguiente y bueno, lo sacamos y listos para comer. Luego también tenemos la freidora de aire, que últimamente también ha recibido muy mala prensa. Al final, es importante que los aparatos, los electrodomésticos, los utensilios de cocina que utilicemos sean de calidad. Hay algunos que, bueno, si al final están en mal estado, también se puede, es decir, los alimentos, los electrodomésticos o utensilios o como los queramos llamar, tienen compuestos que pueden migrar a los alimentos. Por ejemplo, si hablamos para bien, las sartenes de hierro o las ollas de hierro pueden proporcionar a la alimentación de 3 a 6 miligramos de hierro. Es decir, si yo estoy cocinando ahí, eso en algunos contextos puede ser positivo, pero si yo tengo una freidora de aire súper rayada y me están entrando un montón de compuestos químicos al alimento no deseado, pues claro, ahí mal asunto. Entonces, simplemente, recomendación, conservar bien vuestros utensilios y cuando no estén utilizables, pues nada, e intentar comprar otros. Pero vamos, que tampoco es para estar al preso del pánico, ni mucho menos. Esto también lo aclaro porque es otro motivo más, otro mito más, por el cual muchas veces ni cocino en el microondas, ni tengo una freidora, ni sé en qué sartén puedo cocinar, etcétera. Luego también, muy importante, pues tener unas buenas sartenes, unas buenas ollas, porque si, por ejemplo, en el caso de que decidas hacer una tanda de batch cooking, es decir, esto de hacer algunos tapes, ir dejándolos o ir dejando la comida medio preparada, pues el disponer de diferentes utensilios nos va a ser muy, muy útil. Luego, por ejemplo, una batidora de vaso que sea suficientemente potente para hacer cremas de verduras, por ejemplo, o algún tipo de salsa. Y luego también, claro, si yo estoy hablando de tener tuppers y tengo 3 tuppers, pues tampoco tiene sentido. Vamos a intentar comprar suficientes tuppers para poder conservar los alimentos de forma segura y poder almacenarlos y poder transportarlos. Aquí un pequeño inciso y volvemos, que esta fue una de las diapositivas que puse en la píldora de los mitos de los alimentos. Y es que vamos a hablar hoy sobre diferentes buenos procesados que nos pueden hacer la vida un poco más fácil y tenemos que tener esto un poquito claro. Porque claro, cada vez que hablamos de procesados ya no sabemos ni lo que son, ni si son buenos, ni si son malos. Entonces simplemente hay que tener en cuenta que hay un sistema que se llama el sistema ENOVA que clasifica los alimentos dependiendo de su grado de procesamiento. Entonces, tenemos el grupo 4 que serían los ultraprocesados, y los alimentos ultraprocesados estaríamos hablando de
bollería, gaitas industriales, platos precocinados, refrescos, postres lácteos, cereales de desayuno, etcétera. Pero no todos son iguales. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de procesados, aquí podemos hablar de una legumbre cocida de bote, de pan, de una conserva de carne, de una conserva de pescado. Es decir, aquí no es todo tan simple, ¿vale? Que no nos dejemos llevar por pensar que todo es malo y nocivo. Hay diferentes grados de cómo procesar los alimentos, algunos nos vienen mejor que otros. Por ejemplo, tenemos al vino en el procesado en el grupo 3, igual que la legumbre cocida, podrás coincidir conmigo que no es lo mismo, ¿no? Entonces, simplemente pensad que esto está aquí por cuestiones un poquito más técnicas. Que por supuesto que comer cereales con azúcar y platos precocinados ricos en sal y ricos en azúcares no es bueno. Claro que no. Por eso vamos a hablar de qué buenos procesados podemos utilizar para que nos hagan la vida un poquito más sencilla. Simplemente como recordatorio, pues lo que está diciendo, los alimentos ultraprocesados, al final el problema que tienen es que por un lado sustituyen alimentos más nutritivos, es decir, si yo me como una variedad de merluza de mala calidad, estoy sustituyendo, pues por ejemplo, un buen filete de lubina o unos huevos, que probablemente serían mucho mejor que esas varitas o que ese surimi. Suelen tener menos fibra, más azúcar, más sal, bastantes aditivos, puede ser que algún tipo de contaminante y bueno, al final el problema es sobre todo pues el abuso, ¿no? de estos alimentos. Entonces, en cuanto a lo que es lista de la compra, yo te recomendaría que por eso he hablado de los procesados, porque, por ejemplo, aquí tenemos champiñones laminados en lata, una menestra de verdura en conserva, tenemos verduras pues, ¿no? que están ultra congeladas y no pasa nada. Es decir, las podemos aprovechar perfectamente, no hay ningún problema, no tengamos miedo con esto. No siempre nos es posible comprar verduras frescas por el motivo que sea, o las hemos comprado si nos han puesto malas o simplemente se pueden combinar frescas y con congeladas y en conserva. Pero para momentos que son así un poquito más de estrés, pues empezar a utilizar estos recursos y poco a poco iremos cogiendo ritmo y puede ser pues, que tengamos o que saquemos más tiempo para cocinar verduras frescas o que tengamos pues, más tiempo para hacerlo de forma general en casa. Con la fruta es lo mismo, que sí que es fantástico tomar fruta fresca, genial, pero también nos podemos ayudar de alguna fruta congelada, de alguna fruta deshidratada. Con la fruta congelada se pueden hacer batidos, se pueden echar a los bols de fruta, es decir, o incluso fruta que esté preparada. A veces que venden fruta, por ejemplo, piña ya cortada, que para personas que tengan algún problema, por ejemplo, de dolor, en las manos o lo que sea, también puede venir bien. ¿Que es ideal comprar la piña y abrirla tú en tu casa? Sí, pero bueno, el mundo no es lo ideal, ¿no? Y no pasaría tampoco nada. Vale, en cuanto continuamos con la lista de la compra, en cuanto a grasas saludables, pues ¿qué podemos comprar? Un aceite de oliva, semillas, frutos secos sin sal ni azúcar, aguacates, cremas de frutos secos o de semillas. Las cremas de frutos secos me preguntáis mucho, pero es de, solo de cacahuete, no. Hay crema de frutos secos de otros frutos secos, de anacardo, de almendras, de pistachos. Si no os gusta la crema de cacahuete, no pasa nada. Eso no significa que no os guste la crema de frutos secos. Busca otra. En cuanto a hidratos de carbono, pues tenemos em, pasta integral, tenemos avena, tenemos a lo mejor las bolsitas de arroz o los vasitos de quinoa, que todo esto en un cierto momento nos puede venir muy bien. Incluso patata que ya está cocida. Es decir, el propósito de esta lista no es que comas todo el rato alimentos que vienen empaquetados, sino de que dispongas también de estos alimentos teniendo en cuenta que tu tiempo pues quizá no sea tan amplio y tengas que echar mano
y ya os digo, repito, no pasa nada. Luego tenemos en cuanto a lácteos, por ejemplo, queso fresco, Skyr, que eso al final es un yogur proteico, elegir pues eso, yogur que sean naturales, sin azúcares añadidos, y lo mismo con las alternativas vegetales, las bebidas vegetales y los yogures que sean sin azúcar. En cuanto a proteína vegetal, pues tenemos las legumbres, los derivados como el tofu, el edamame, la soja texturizada. Luego, en cuanto a proteínas animales, pues tenemos tanto frescos como en conserva, por ejemplo, berberechos, salmón, alguna, vamos, alguna conserva de pescado, etcétera. Si pensamos en qué tengo que desayunar, pues vamos a empezar por qué voy a beber. Pues el café, si te gusta el café, que sea natural, que no sea torrefacto, la bebida o la leche que tomes, bueno, la bebida vegetal que sea sin azúcar, infusiones sin azúcar, batidos de fruta, de verduras. En cuanto a los cereales, pues que sean integrales a poder ser pan integral, cereales sin azúcar añadido, que sean de avena, de maíz, de arroz. Ahora cada vez hay más modalidades. Muesli, granolas sin azúcar, tubérculos como la patata, boniato. Luego tenemos pescados y carnes, como os estaba enseñando, algunas carnes y pescados en conserva, o tiras de pollo, seguro que te suenan, legumbres como el hummus, el tofu sedoso, que es con un aspecto similar a los huevos. Por ejemplo, tofu sedoso revuelto queda muy bien, los lácteos que sean naturales, sin azúcares añadidos, el queso fresco, el requesón, el quark, todo eso son muy buenas opciones para desayunar, ya sea los huevos también en tortillas, revueltos a la plancha, utilizando grasas de calidad, aceite de oliva, aguacate, frutos secos, cremas de semillas. Las frutas, mejor enteras y con piel, pueden ser, como decía, congeladas o preparadas. Y las hortalizas, si nos apetece en el desayuno, pues en el crudo, pueden ser cocinadas. Por ejemplo, yo que si me ha sobrado un trocito de tortilla de espinaca, ¿lo puedo desayunar? Claro que sí. Y dulces y repostería casera, de vez en cuando tampoco estaría mal. La cuestión es que no voy a estar todos los días desayunando bizcocho, por mucho que sea bizcocho de calabaza, porque probablemente pues, no tenga suficiente proteína, fibra, etcétera, etcétera. Y a lo mejor pues tenga más chocolate, o le haya puesto miel, o le haya puesto dátiles. Entonces, simplemente en cuanto a desayunos, pensemos en que elegimos una bebida, podemos elegir un pan integral, por ejemplo, tostada de pan integral con requesón, le puedo añadir, si quiero, un poquito de aguacate y si me apetece, pues darle así como un topping, le puedo añadir unos arándanos por encima. Esto parece como que, wow, que súper desayuno, pero ya os digo que estos son 2 minutos si lo tienes en casa. Vamos a ir más a la parte de comer de tupper. Consejos para hacer esto de forma práctica es sobre todo el planificar al menos media horita a la semana para saber qué vamos a llevar al trabajo, para poder buscar algunas recetas que sean de temporada e intentando usar varias técnicas de cocción. Pues esto es muy sencillo. Estoy haciendo una crema de verduras en la batidora de vaso. Bueno, primero la tendré que poner las verduras en la olla, luego la paso a, a la batidora. Puedo tener algunas verduras haciéndose en el horno, puedo tener algunas verduras también en conserva, es decir, varias cosas a la vez. En cuanto a cocinar, pues reservar ese par de horitas que decía el fin de semana para poder adelantar algunas preparaciones, por ejemplo, hacer una gran olla de legumbre, hacer un pisto que nos sirve para como guarnición y luego puede ser pisto con bacalao, puedo comer huevos con pisto, que claro que no todos los días de la semana vamos a comer lo mismo, pero no pasa nada si repito 2 veces las mismas verduras y he hecho suficientes. Luego, importante que la conservación y el transporte de esos tuppers sea el adecuado. Es decir, que no sea esto de, bueno, pues
lo saco del congelador, me lo llevo chorreando hasta la oficina, luego lo dejo ahí en cualquier sitio, no tengo nevera. No, todo tiene que tener pues, su proceso, tienes que asegurarte de tener un buen envase para poder transportar, poder calentarlo a temperatura suficiente, nada de eso de descongelar a temperatura ambiente, por favor. Y luego también es importante a la hora de comer usar aliños, salsas, pues tener unos cubiertos, un cuchillo, un tenedor e intentar no comer en el mismo sitio que estamos trabajando, porque es que si no, no descansamos. Y además es que comemos pues tan deprisa que eso causa pues, mucho agobio, no sabes si estás comiendo, si no estás comiendo, es decir, tu cerebro ni le da tiempo a procesar que has comido. ¿Y qué sucede? Pues que al final no nos sentimos saciados y luego llegamos a casa y comemos cualquier cosa o estamos todo el rato picoteando en el trabajo. Entonces, como de tape, vamos a recordar un poquito lo del plato saludable por partes. Entonces, si recordamos que un cuarto de ese plato eran cereales integrales o tubérculos, pues vamos a pensar en ensaladas, salteadas de verdura, que tengan pasta, arroz integral, quinoa, una fuente de proteína, platos guisados de arroz integral, quinoa con verdura. Vamos a pensar en tortitas, en wraps, en pan de pita con verdura, bocadillos que tengan algo de verdura, la fuente de proteína. Podemos tener patata, boniato, asado, hervido como parte de los guisos, cereales hervidos tipo quinoa, pasta como guarnición, o aprovechar a veces los vasitos que hay de verdura, perdón, de quinoa, todo este tipo de recursos. En cuanto a alimentos proteicos, pues podemos hacer legumbres en guiso, en ensalada. Las ensaladas de legumbres son súper socorridas. Legumbres salteadas, por ejemplo, unas alubias con un poquito de unos toquitos de jamón, unos champiñones, una seta. Eso en 2 minutos lo tienes y, y al tupper. Pescados sin carnes en guisos o salsas con verduras. Claro, lo que no nos vamos a llevar es un trozo de pechuga de pollo seca. Es decir, eso no tiene gracia, ¿no? O un pescado como que lo recalientas y ya no está tan bueno un filetito de pescado. O, por ejemplo, tortillas de verduras, pasteles de verduras, algo de queso para ensaladas. En cuanto a verduras y hortalizas, pues vamos a pensar en ensalada como primer plato o plato único si le añadimos pues, proteína y cereales o tubérculos. Es decir, lo que no nos vamos a comer es un pepino y un tomate y ya está. No. Es decir, me como el pepino y el tomate y luego tengo un segundo que tiene pues un poquito de patata o un poquito de arroz o lo que sea con su fuente de proteína, con su carne, con su pescado, con sus legumbres, con lo que sea. O bien me hago una ensalada que contenga de todo. Contenga, pues tengo el pepino, el tomate, las hojas verdes, rabanitos, tengo garbanzos, tengo huevo cocido, etc. Puedo llevarme sopas, cremas de verduras, salteados, patés vegetales, pueden formar parte de los guisos, esas verduras. La cuestión es que todos estos alimentos estén incluidos, ¿no? En ese tupper, todos estos grupos de alimentos de una forma u otra. Al final, el planificar la estructura semanal, como os he dicho siempre, es algo súper sencillo. Esta plantilla se puede aplicar para miles de cosas. Por ejemplo, tenemos aquí verdura y legumbre. Esto puede ser una ensalada de legumbre. Verdura, huevo y legumbre, pues puede ser un potaje de garbanzos y espinacas con huevo cocido que podemos tener hecho. Es decir, utilicemos esta plantilla con alimentos que solamos utilizar en casa, que nos gusten, para poder hacer también nuestros propios menús y nuestros propios tuppers. Aunque yo también te doy algunos ejemplos, que también le puedes hacer pues una foto y así lo tienes. Pues un guiso de lentejas, un bol de garbanzos, por ejemplo, garbanzos en conserva, con calabaza que hayamos hecho del horno, con pimiento que hayamos sacado también asado del horno, algún arroz integral con champiñones, con otras verduras en conserva, con tiras de pollo, berenjena rellena, musaca, es decir, hay un montón de alternativas, estofados de verduras, de marisco, de carne, que podemos tomar durante varios días, hacer gran cantidad y congelar para tener para otras semanas.
Luego de picoteo o de postre, pues vamos a llevarnos fruta fácil de pelar. No nos llevemos cosas que nos cuestan de pelar y luego acabamos cogiendo un poco de chocolate. O fruta preparada, como decía, pues a lo mejor piña o los arándanos que también son muy sencillos, fácil de pelar, pues un plátano, unas mandarinas, chocolate que sea realmente chocolate, alguna barrita de cereales que no tenga azúcares añadidos, yogures naturales, frutos secos. Y luego si hablamos de algo salado, pues más tipo algunos tomatitos cherry, huevos cocidos, etcétera. Estas serían buenas opciones, por ejemplo, para poder llevar. Y en cuanto a lo que es ya el último recurso sería el recurso de la improvisación. Pero claro, para improvisar tengo que tener al menos la compra hecha, porque si no, ya improvisar poco. Entonces, improviso, ¿cómo improviso? Pues primero, tengo que tener suficientes verduras, por tanto, tener alguna verdura congelada o en botes nos va a venir genial para cuando hay muchísima prisa y emergencia máxima. Formas de prepararlas, pues en ensalada, en salpicones, en cremas frías o calientes, hervidas, en los estuches de estos de silicona en el micro, asadas, salteadas a la plancha, en tortilla, en huevos, en pasteles, arroz de verduras, por ejemplo, esto del colirroz, en brochetas, en tacos, las fajitas. Luego, ¿qué hacemos? Pues añadimos un par de complementos proteicos, que serían los huevos, el tofu, alguna latita de conserva, filete de carne, de pescado, etcétera. Añadimos una grasa saludable, complementamos si queremos con algo de hidrato, de esa cereal integral o tubérculo, condimentamos. Luego para beber agua, infusiones sin azúcar, etcétera. Y luego, si te hace falta postre, si te apetece postre, pues que sea fruta, yogur sin azúcar, bebida vegetal, es decir, que tengamos estos recursos por si acaso, ¿vale? Pues tipo más tarde un café con leche o algo así. No, ya os digo, no bebáis el café con leche muy cerca de un cortado o algo así, muy cerca de la comida, porque esto secuestra nutrientes, ¿eh? O luego hay veces que las digestiones no van muy allá. Entonces, recopilando un poco, para poder improvisar mínimamente vamos a tener que tener ingredientes en casa medio preparados y luego pensar en que necesito suficientes verduras, necesito la parte de la proteína, la parte de la grasa, complementar con el hidrato. En cuanto a las cantidades de hidrato, pues también si estamos, por ejemplo, trabajando, si yo me como un super bowl de pasta, pues luego voy a estar súper adormilada y me va a apetecer echar una siesta, no estoy trabajando. Entonces, o comidas pues eso, que sean muy pesadas, muy grasientas. Si me decanto por comprar alguna comida hecha, pues claro, lo que no voy a hacer es comprarme uno de estos envases, ¿no? de pasta de aquella manera o algún sándwich. No, hay otras cosas que podemos comprar, como por ejemplo los boles de estos que vienen en los poke bowls, que llevan pues una parte de verdura, de cereal integral, bueno, diferentes verduras, un proteico, dos proteicos. En algunos supermercados también venden ensaladas ya medio hechas, que llevan bastante de todo. Luego en casas de comida, pues elegir un poquito si nos apetece comprar algo, por ejemplo, de comida caliente, musaca o guisos de lentejas. Pero, por ejemplo, para aquí, para los de la zona de la Comunidad Valenciana, un arroz con costra un martes, pues ostras, igual esto me va a fastidiar el resto del día, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos que esta etapa puede resultar bastante estresante y es un gran cambio. Planificar es, vamos, la base para que las cosas intenten ir lo mejor posible para poder dejar las comidas medio preparadas y para ir con un poquito más de tranquilidad. No te sientas culpable si las cosas no salen tal y como las habías planeado. Abraza el plan B, es decir, pues que, no sé, al final no te da tiempo a comprar no sé qué. Vale, ¿tienes otro ingrediente? Genial. No lo tienes. Puedes ir a comprar cualquier cosa que realmente sea nutritiva, porque ya más o menos sabes qué es nutritivo y qué no. Fantástico. Y luego elige buenos procesados antes de falta de tiempo. Por ejemplo, las legumbres en conserva o las verduras en conserva. Todo esto sí que te podría ayudar. Que no es lo mismo unas legumbres en conserva que un
una cosita de estas, ¿no? De pasta. En la próxima píldora vamos a hablar de cómo leer las etiquetas para identificar pues, qué alimentos son más o menos nutritivos y al final, pues eso, para que no te la cuele. Muchas gracias por estar aquí y te espero en la próxima píldora.